siguiente programa es para todos. Televidentes en Doble Vía, bienvenidos una vez más a este espacio juvenil y para las familias de nuestro municipio de Andes y del suroeste antioqueño. Hoy nuevamente estamos acompañados, Poncho, por estas dos hermosas psicólogas que hacen parte de IGEIA. ¿Cómo estás? IGEIA, muy bien, muchas gracias. Las mismas invitadas ya son de la casa, pero con un tema nuevo que nos ya estuvieron acá contándonos un poco de lo que estaban planeando hacer con las familias del municipio y con los jóvenes, y hoy vienen precisamente a mostrarnos, digamos, los avances o lo que han podido lograr en los talleres que están planeando. Entonces, de una vez les damos la bienvenida a Ana Margarita e Isabel y Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, dijo los nombres bien. Dijo los nombres bien. Los tenía aquí, tenía que decirlo porque si no se me olvidaba. Bueno, hoy vamos a hablar, o el tema central que se va a tener dentro de este espacio será la sexualidad. Precisamente con el taller que prepararon pues las psicólogas de IGEIA para los padres de familia del municipio, donde la idea era hacer como un paralelo sobre la sexualidad que están viviendo los jóvenes y cómo vivieron los padres de familia en su tiempo, la sexualidad y ese inicio, como esa etapa de experimentación y algunas sensaciones que se empiezan a vivir cuando empezamos como a adentrarnos dentro de todas estas emociones, ¿cierto? Entonces no sé con cuál de las dos podemos empezar a hablar para que empecemos un poquito como a dejar claro el tema de sexualidad dentro del programa y para que las personas que nos están viendo allá en los hogares tengan pues como claro ese aspecto. Bueno, cuando iniciamos con el primer taller para los padres de familia, porque fue dirigido a ellos, era teniendo en cuenta las experiencias al saber que muchas familias están siempre con un cuestionamiento, cómo manejar la sexualidad de sus hijos, ¿cierto? Porque cuando ellos ellos se les olvida que en algún momento fueron adolescentes, e igual la sexualidad en los adolescentes en la actualidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque en la época de ahora tienen más acceso a la información, a la internet, a diferentes plataformas. Sí, cierto, ellos tienen muchas formas de acceder a la información, mientras que en la época de desinformación y la información errónea, mientras que para sus padres y madres pues no era lo mismo. Siempre era lo que contaban los amigos, lo que alcanzaban a ver también en algunas películas, pero no era tan variada como lo que se puede estar viviendo o viven los adolescentes ahora. Pero igual se continúa con los tabúes con los mismos mitos, y es de alguna manera muy preocupante para algunos padres, porque a la hora de que el niño o la niña, porque ya nos dimos cuenta que a los 10 años ya les preguntan, o de 8 años ya le están preguntando a su mamá o a su papá que les hables de sexualidad, y esto de alguna manera, por más jóvenes que sean los padres, pues presenta como un shock, ¿cierto? Pero tienen que responder las dudas que los niños tengan, y ahí estamos ustedes para decir cómo se resuelven esas dudas. Por eso fue que pensamos en los padres de familia, iniciando pues con este taller sobre esos cuestionamientos frente a la sexualidad. Ahí es donde se deja también como lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, que tal vez en la época de los padres de familia de pronto no accedían mucho los padres de ellos a hablar de sexualidad, y ahorita de pronto los jóvenes tienen la curiosidad, desde el colegio mismo les dicen que hablen de esos temas con los padres, entonces llegan a casa a preguntarles algo referente a la sexualidad y de pronto ponen barreras y algunos limitantes porque pues en su momento de pronto ellos no tuvieron como esa afinidad con los padres para poder entablar la conversación acerca de esos temas. Sí, lo que pasa es que, como lo decía Cristina, en la época de los papás, estamos hablando de papás por ahí de 40, 50, ¿cierto? Solo había como una verdad. Entonces era lo que dijera la mamá o lo que dijera el papá, y los medios televisivos pues era 1 o 2 canales, ¿cierto? Entonces la información era muy corta. El niño quedaba satisfecho con lo que le decían. Ahora el medio tecnológico posibilita toda la información. Entonces el muchachito ya está escuchando muchas cosas, le está llegando mucha información y quiere saber qué de eso es verdad.
¿A quién va a acudir en primer lugar? Al papá y a la mamá. Quiere preguntar qué está pasando. Y no solo por la información que le está llegando, sino que estamos hablando de los adolescentes que están en un proceso de desarrollo, de cambio. Entonces el adolescente, el chico, está notando ciertos cambios en su cuerpo que lo interrogan. Quiere preguntar y saber qué es lo que le está pasando. En primer momento acude a su papá y a su mamá, o a su mamá, ¿cierto? En la mayoría de veces. Y espera respuestas. Pero a veces las mamás no se sienten preparadas para dar esas respuestas. Entonces callan o le dicen al chico, no tengo la respuesta, no pregunte eso, ¿usted por qué está preguntando eso? Y ya, entonces crean un abismo o una barrera para hablar de esa temática. Y porque de alguna manera cuando nos preguntan sobre la sexualidad pensamos por eso de darle bochorno y avergüenza un poco a los padres porque lo enfocan solamente en la sexualidad erótica, ¿cierto? En esa parte genital y biológica, pero se nos olvida y por eso el taller era enfocado a ellos para decirles, no, es que no solamente la sexualidad es esa parte coital, de relaciones sexuales, de genitalidad, no, la sexualidad es amplia. Porque nosotros como seres humanos tenemos no solamente esta parte orgánica y física, sino que tenemos una cultura y a través de esa cultura estamos fortaleciendo, ¿cierto? O estamos malinterpretando esa sexualidad que nos rodea. También está esta parte del pensamiento, nuestras emociones. Es tanto sexualidad como me vinculo con mis amigas, que no es un amor romántico ni erótico, como me vinculo con mis parejas, que ya viene a ser un asunto más erótico, romántico. Entonces la sexualidad no se puede enfocar solamente a esa parte de genitalidad y reproducción. No, estamos envueltos desde lo que piensa el otro de nosotros, de lo que la cultura nos infunde como seres humanos, como jóvenes, como adolescentes, como adultos. Todo eso hace parte de lo que nos compone y cómo de alguna manera resolvemos nuestras dificultades, que es esa cómo pensamos de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces todo eso también es sexualidad. Bueno, Margarita hablaba ahorita de las edades de los padres que están trabajando y hablaba que justamente tenían una visión de la sexualidad justamente por la educación que trajeron desde sus padres, pero vemos ahora que también hay muchos padres jóvenes, adolescentes incluso, que de pronto se entregaron muy rápido a la vida sexual, de pronto también por la desinformación que les brindan a veces los medios. Entonces, ¿de qué manera se puede también empezar a educar a esos padres jóvenes para que sus hijos sean de alguna manera responsables con su sexualidad y empiecen a entenderla como Cristina lo explica? Como lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Esos padres yo creo que tuvieron un momento en que se cuestionaron sobre su sexualidad. Habría que preguntarse qué información tiene. Porque todo depende de la cultura. O sea, la cultura influye mucho en el concepto de lo que es sexualidad y de cómo se vive la sexualidad. Entonces, ¿qué es para esa familia joven o ese papá joven sexualidad? ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo la vivió? ¿Qué información recibió y cómo la está transmitiendo a sus hijos? Entonces, es una cuestión como de educación y de deseo, porque cuando yo soy un papá joven, una mamá joven, y siento que en mi infancia o en el proceso de desarrollo que tuve hubo vacíos o que tengo carencias de información, pues la busco, ¿cierto? Y algo que complemento es que no podemos, pues en la parte de la sexualidad es también darle como enseñarle, pero con esa confianza, porque es que a veces confundimos que cuando nos preguntan de sexualidad, uy, ya me está diciendo si la tengo que llevar o le tengo que decir que usa para protegerse, que si es que debe iniciar las relaciones sexuales o no, si es que debe planificar o no. No, es más como el escuchar, pero ¿por qué me está preguntando? Entonces, llevar a esa persona, tanto hombre como mujer, a cuidar ese cuerpo. Y ese valorar ese cuerpo, y no es que eso lleve a que decida o no tener relaciones sexuales o porque es algo malo o bueno, sino porque es que sea más responsable con ese ser que es el mismo, ¿cierto? Entonces ese niño que ya, puedes decir que ya no es niño porque está entrando a la pubertad y luego a la adolescencia, que empieza con este cuestionamiento como lo decía Margarita, bueno, entonces mi cuerpo es, ¿qué significa? Y puedes tomar en un momento más adecuado cuando iniciaron o no con sus relaciones sexuales.
porque sabe que no únicamente tiene que ser enfocado en la genitalidad. Bueno, vos sos mamá y cómo debe o cómo es el ideal para acceder a los jóvenes y hablar de este tema, porque también puedes prestarse la situación o darse la situación donde los jóvenes son los que ponen la barrera porque les avergüenza de pronto hablar un poco de estos temas con los padres. Entonces ahí como madre de familia, ya dejando de pronto a un lado la profesión, ¿cómo sería ese paso a paso para poder como llegar y entablar y ganarse pues como el terreno para poder hablar de estos temas? Porque es muy importante también que los padres posibiliten estos espacios para que dejen claros muchos temas de enfermedades, de posibles embarazos no deseados, de una serie de aspectos que son necesarios dejar claro en esa etapa que estabas hablando de la pubertad, la adolescencia, porque efectivamente vamos teniendo como ese contacto con el otro, empiezan las curiosidades a invadirnos, esos interrogantes, entonces los padres ahí como deberían de jugar en ese campo. Bueno, dejando de ser profe. Dejando de ser la psicóloga. Y enseguida Diana nos responde desde la psicología. Bueno, pero igual yo pienso que, me moví el libro, igual yo pienso que es importante la información. Seguro que si yo no tuviera una información, pensaría como muchas mamás ¿cómo así que tener relaciones sexuales? ¿Qué es eso? No, que eso no se apresure, lo criticaría de una manera tal, o para la familia sería, o para los hijos sería tan complicado que seguro no me van a preguntar. No tendrían esa confianza porque ven que para mí la sexualidad sería mala, si la vamos a ver desde la parte de la genitalidad, ¿cierto? Entonces la información, el informarme, el poder saber que el adolescente pasa por varios procesos que son duelos, que los viví yo, los vivió mi madre, los vivió mi padre, los vivieron todos mis familiares, mis amigos, todo el mundo lo ha vivido de acuerdo a la cultura, pero lo hemos vivido. Saber que ellos pasan en este momento por unas confusiones con el cambio de cuerpo, como lo decía Margarita ahora, porque saber que ya empiezan a tener unas sensaciones en su cuerpo y se empiezan atraídos por el sexo opuesto o por su mismo sexo. Entonces también eso llega a tener una cantidad de preguntas. Saber que hay un duelo de que este cuerpo infantil ya no está conmigo y que al no tener ese cuerpo infantil, porque el error que cometemos los padres de familia es que el joven, o sea, el adolescente empieza a crecer y ya nos cuesta acariciar, abrazar, ¿cierto? Tener mucho acercamiento porque ya vemos que está creciendo, entonces hay que darle una distancia. Entonces para ellos también es doloroso saber que ya ese niño que era tan consentido, tenía tanto acercamiento, ya le empiezan a colocar una barrera. La niña, el papá ya no la carga, ya empieza a poner una distancia, entonces todo eso se va sintiendo también como adolescente. El tener que dejar de alguna manera esos padres de la infancia, porque saber que ya mi mamá no quiero saber cómo piensa mi mamá, ya no me gusta cómo ella piensa, es también de alguna manera molesta. Entonces esa información que he podido tener como mamá me permite comprender. Por eso invito en este momento a estas mamás y a estos papás que se informen cuando hacemos estos programas, cuando OPAN les presenta sus programas tan maravillosos, que invita a personas que pueden dar enseñar algo que les va a ayudar a educar, a escuchar, a formar a sus hijos, a tener una mejor relación, un vínculo mejor con ellos. Y también a participar de los talleres que ustedes Claro, y están participar de los talleres que hemos preparado. Entonces yo creo que cuando nos informamos podemos tomarlo con más calma y poderle explicarlo. Y siempre la invitación es, bueno, ¿por qué esa pregunta me la está haciendo? ¿Pero por qué, cierto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere saber? Porque a veces nos vamos hasta allá. Entonces, informarnos nos genera confianza. Al generarnos confianza, podemos escuchar a los hijos con sus inquietudes, con sus cambios, con sus rebeldías, con lo que quieren, con lo que otras veces no quieren, y tomarlo con calma y ayudarles a pasar ese proceso de adolescencia. Hoy lo hablábamos, Margarita y yo, nos daba mucha curiosidad por las experiencias también de la vida con los adolescentes tardíos. Yo sé que ella ahora lo va a hablar como profesional y es porque nosotros como padres nos cuesta mucho dejar crecer.
ay, es que el niño, tal cosa. Entonces no permitimos que en esa adolescencia que este joven, esta jovencita quiere como separarse de esa cosa tan aprisionada de su mamá y su papá. Esa burbuja. Entonces ahí tenemos adolescentes de 40, 50 en la casa, muy trabajadores, pero no son capaces de establecer otro vínculo afuera porque siempre tienen que tener papá y mamá muy cerca. Antes de que Margarita hable de la adolescencia Ahora tardía, sí, sigue la yo quiero decir psicóloga. algo y me corregirán si estoy equivocado. Ustedes hablan como profesionales, usted como mamá en este momento. Yo quiero hablar como presentador. Entonces, pienso también que es un asunto que debe tomarse desde la niñez, desde que el niño empieza a explorar su cuerpo, a descubrirse, que se compara sus genitales con el otro compañerito, con la amiguita, y que las mamás satanizan eso de una manera impresionante. Entonces ahí el niño o niña se va llenando de miedo, de temores, y eso yo creería que está mal, porque tienen que prepararse para eso, porque ser madre o padre implica todas esas cosas. Creen que tener un hijo es solamente darle alimento, vivienda, pero no, es desde que ellos empiezan a descubrirse que tienen que empezar a educar sus comportamientos. Lo que pasa es que lo que decíamos, en qué cultura estamos y bajo qué paradigmas o bajo qué teorías se ha crecido, o las familias del municipio, del país han crecido, ¿cierto? Escuchando, viendo. Entonces es muy importante, claro, es que la sexualidad no es solamente de la época de la adolescencia, o sea, nacemos y tenemos una sexualidad, pero en la adolescencia se potencializa más y van a haber ciertos cambios, como decía Cristina, que nos van a llevar a hacer unos duelos porque vamos a pasar otra etapa de la vida, pero siempre estamos pasando etapas y tenemos ciertas crisis, solo que en la adolescencia hay un cambio más fuerte, más brusco, porque ya el niño está dejando de ser niño y ya va a empezar otras etapas de la vida que traen con ellas pues sus comportamientos propios. Entonces es básicamente la información, qué información tenemos, cómo nos estamos informando, pero no es solo, es decir, tampoco que los papás digan, entonces tenemos que ser profesionales, tenemos que estudiar o tenemos... No hay que ir a la universidad. Hay papás con mente muy abierta, que leen, escuchan y se sientan y aceptan que es el momento en que están viviendo sus hijos. Es muy diferente, ¿cierto? Entonces, escuchan. Yo pienso que lo importante de un papá y una mamá es escuchar, saber escuchar. ¿Qué me está preguntando mi hijo? ¿Por qué me está preguntando esto? Y cuestionarlo. ¿Qué quiere saber usted con esa pregunta? ¿O dónde escuchó eso? ¿Por qué me lo está preguntando? Y es una conversación que no se tiene que satanizar ni mirarla como una cosa del otro mundo, no, sino que algo natural que puede pasar. Es informarnos. No sé si puedo decir un chiste Hágale. trillado, pero muy trillado. Yo creo que ya lo han escuchado muchas veces. Pero que me recuerda lo que está diciendo Margarita, y es que muy bueno preguntar, pues es a escucharlos, porque llega la niña, pues esta sí ya es de preescolar, no es adolescente, y llega y le dice la profesora que qué es pene. Y la profesora dice, ella se confunde, en ese momento tocaron y ya llegó la mamá y le dice, vea, por favor, explíquele a la niña qué es pene. La señora por todo el camino, ¿cómo le voy a explicar qué es él? Le dice, venga, le dice al esposo, no, usted es el que tiene que explicarle qué es pene, porque usted es hombre, explíquele a la niña. Y entonces se va el señor, y bueno, ¿yo qué hago? Bueno, sí, tocó. Y la sentó y le empieza a hablar a la niña de todo el tema de qué es pene, de lo orgánico, cuáles son las funciones, bueno, y la información súper grande. Y la niña se quedó como, y él como que la vio tan sorprendida que le dice, ¿y por qué por qué preguntaba qué era pene? Es que, porque es que yo escuché a la abuelita de Sarita que oráramos por la tía Rosa para que no pene. Ay, sí, para que no pene más. Entonces eso nos lleva, y me parece muy curioso, pero la verdad, a veces respondemos así, nos confundimos y no enredamos. Sin la cultural, como decía. Sin saber, sin preguntar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué quiere el otro saber? Exactamente. ¿Qué es lo que la quiere curiosidad saber? llegó. Y algo de cuando hablaba de mamás, y Sí. yo sé que yo soy una mamá que me ha pasado, nos pasa a todas las mamás y los papás, y es que realmente el problema de la adolescencia es más para los padres de familia que más que para los jóvenes. ¿Ustedes saben por qué? No. Ustedes son casi adolescentes, ¿saben? Yo no.
Ustedes no han Soy escuchado. adolescente tardío. Usted escucha a la mayoría de las mamás y los papás, es que este muchacho ya no quiere compartir casi, ya no es por allá con los amigos, es que como que ya no se quiere, le gusta mantiene en la casa. no le gusta salir conmigo, Lléveme. le da pena de mí. Pero eso es porque crea, es más el problema del adolescente o de la mamá De la o el mamá. papá. Claro, es más duro para nosotros como padres saber que ya no está ese niño que nos obedecía, que hacía todo lo que le decíamos, que si le decíamos que era verde, así fuera morado, él aceptaba que era verde. No, ya adolescente, ya dice, no es verde, amado. Es otro duelo entonces que los papás empiezan, como Claro, el duelo del adolescente que empieza a claro. transformarse, los papás también viven un duelo. Ambos hacen duelos. Y también para el adolescente es muy duro saber que está dejando esos papás que lo creían muy infantil porque él se quiere independizar pero quiere estar ahí al lado. Quiere que la mamá esté pero no muy cerquita. Entonces es una confusión bien dura. Sí, bueno, llega un momento, pasemos, antes de seguir hablando de este tema, a una de nuestras secciones, el retorno. Esta semana Poncho nos preparó algo sobre Marilyn Monroe. Pues sí, señores, hoy la protagonista de El Retorno es esa rubia hermosa y despampanante de los años 50 que levantó toda una serie de escándalos. También y gracias a su talento logró triunfar en diferentes escenarios. 1926, nace en Los Ángeles el 1 de julio. 1942, contrae matrimonio con James Dutton, del que se divorcia 2 años después. 1946, empieza a trabajar de modelo publicitaria. 1947, empieza a aparecer en las grandes pantallas y adopta el nombre de Marilyn Monroe. 1949, aumenta su popularidad al posar semidesnuda para una revista, fotografías que después saldrían en la revista Playboy. 1950, empieza a interpretar una serie de papeles pequeños, uno en La Jungla y el otro Eva al desnudo. 1954, contrae su segundo matrimonio con un beisbolista, del que se divorcia el mismo año. 1958, se acentúan sus adicciones a las drogas y al alcohol. Y en 1962 recibe el Globo de Oro por Vidas Rebeldes. ¿Y saben cuál era el verdadero nombre de Marilyn Monroe? Norma Jean Baker. Y en 1946 un fotógrafo la descubrió y la convenció para que posara para ella. Todavía se llamaba Norma, una mujer que nunca tuvo normas. Al mismo tiempo y con un carácter muy inquietante y muy curiosa, empezó a tomar clases de arte dramático y a tomar cursos de literatura. Bastante curiosa la rubia, ¿no? Participó en Los Caballeros las prefieren rubias, una obra bastante ingeniosa de Anita Loos. Contaba la historia de 2 coristas, una morena y una rubia. La rubia era Marilyn. Ahí ella pudo demostrar que era más que una buena actriz de comedia, una excelente bailarina y cantante. Bastante polifacética la Marilyn, ¿les parece o no? Otro trabajo que hizo ese año fue Cómo casarse con un millonario. Ahí estuvo acompañada por otras 2 actrices. Las mujeres hacían cualquier tipo de artimañas con tal de seducir al hombre y ser las mujeres de un millonario. Y yo creo que algunas mujeres les han plagiado el truco. Esta, no tan exuberante como la anterior, pero también lograba explotar en comedia, le permitieron a Marilyn demostrar todas sus cualidades en el escenario. En menos de un año logró convertirse en la estrella más rutilante del cine hollywoodense. Y adivinen que el 14 de enero de 1955 contrajo matrimonio con el beisbolista Joe DiMaggio. Imagínense la boda, uno de los acontecimientos más importantes y más extravagantes de aquella época. Pero esa plática se perdió porque en octubre de ese mismo año se divorciaron. Y a pesar de ello, cuentan fuentes fidedignas cercanas a la actriz que ese fue el único hombre que Marilyn pudo amar. Y como suele suceder en la vida de los artistas con las características de Marilyn, al parecer toda su felicidad era una comedia o una película, pues su vida real no era tan feliz como parecía. Además del fracaso con el beisbolista, no dejaba de luchar por demostrar que era más que una cara bonita y sexy.
Mientras más se convertía en un sex symbol o símbolo sexual, trataba de no sucumbir ante la imagen superficial e inconformista que proyectaba. Y el acoso al que era sometida por parte de los productores con los que trabajaba era constante. Si con sus personajes en las películas ella era feliz seduciendo a los hombres y llevándolos a la cama, pues en la vida real se jactaba de que no todos podían correr con esa suerte. ¿Se imaginan que lo hubiera hecho? La última aparición de la rubia en cine, según los críticos, fue el mejor trabajo que ella pudo realizar. Ya sería entonces 1961, un trabajo de John Huston. Era un filme tocado con una rara realidad. 3 personajes se debatían por salir avantes en situaciones bastante complicadas. Seguramente alguna de esas vivencias de los 3 personajes se reflejaba en la vida de Marilyn. Una historia de perdedores, tan del gusto de Huston, intensa y emotiva. Sin duda, ese pudo haber sido el mejor regalo que Marilyn pudo recibir de un productor de cine. Pues 3 estrellas que estaban pasando por unos momentos bastante delicados en sus vidas, dentro de los personajes, pero seguramente, como ya lo anuncié, ahí estaba muy escondida la vida de Marilyn Monroe. Y la muerte de la rubia, como la muerte de muchos artistas de esa talla y con esas características, fue todo un misterio. Fue hallada muerta el 5 de agosto de 1962 en su casa de Hollywood. Se dice que una sobredosis de somníferos le habrían causado la muerte. Todo un misterio rondó la muerte de esta mujer. Un final inesperado, doloroso, como muchos de los que ella pudo haber protagonizado en su vida como artista. Bueno, y después de recorrido por la vida de Marilyn Monroe, llegamos al tablero Alejo con estas 2 rubias. Ya ellas habían estado Otras 2 rubias que tenemos acá en la habían escena. pasado por el tablero. Nos falta la falda de Marilyn. Ya era la hora. Y el lunar. Pero este tiene como que así el pelo de Marilyn. Sí, wow. Le falta un corte El ya. vestido blanco y el ventilador para la foto. Diana, si lo tienen más corto, yo creo que uno de esos rulos le quedaría. No, ya. Ya. De aquí para la peluquería. Ahora lo hacemos. De que 8 días la traemos ya Marilyn Monroe 1, Marilyn Monroe 2. Bueno, ya. El tablero. Ahorita decía que es la segunda vez que están en el programa, pero la primera que van a participar de nuestro juego, bastante divertido. Yo sé que lo disfrutan muchas personas que ven el programa, que son fieles televidentes. Pero los que lo ven, no los que están... También. También, Lo importante de la vida todo es saber sacar provecho de las cosas. Entonces yo quiero que pases y escojas a 3 personajes que admires, que tengas cierta admiración por ellos y Pueden ser hombres o del género masculino. pueden, exacto. En sus marcas, listos, ya. Y después yo. Y después Margarita. Después Margarita. Dios mío, ¿yo quién voy a Camilo Sesto. Cánteme una de Camilo. Ah, sí, ven. Camilo 6, no, son 3. Sí, lo subes poner hacia abajo para seguir ahorita hacerles el chulito. Y también quiero que enseguida tengamos presente y hablemos y dejemos claro unos términos que estuvimos hablando durante el programa: sexualidad, sexo y genitalidad, para que también se escribe Van Gogh? dejémoslo Ay, no sé. Van Gogh y la Pero yo consulto Creo mi que es tablet. así. No. Voy a consultar en mi tablet. ¿Cómo ahí con la Entonces, tablet? ¿Cómo se espera. escribe Van Gogh? ¿Con B? Llamo a un amigo. Freud. Llamaba a un amigo. Freud. Ah, ya escribió Freud. Ay, Dios mío, ya lo sabe. Bueno, Margarita. A ver, yo aquí. Mark. ¿Cómo es? Mark. Thatcher. Mark. Anthony. Mark. Ay, pero ¿Quién es Mark? Sin la K, sin la K. Sin la Marc K. Anthony con H. ¿entendés? Ah, pero ella se fue por la. Ay, Anthony con Con H. H. Diana Margarita de las mías. El hombre feo, pero que Marc canta bien. Anthony. Eros. Eros Ramazzotti. Eros es con doble S, ¿cierto? Tan No, así. musicales. Es Ella está muy Ramazzotti. musical. No, y Cristina también. Ramazzotti es con. Doble Z. Tania. Ah, no, yo creo que. Ahí igual la entendimos. Igual entendimos. Eros Ramazzotti. Vea, Diana, ya salió así. Así lo borro y ya. Ya se equivocó. Ya Eros equivocó. Ramazzotti y quién más. ¿Algún escritor? No
sé. ¿Algún teórico, Pongamos, teórico de la psicología que no sea Freud? Jaime Sabina, que escribe poemas. Mario Benedetti. Ajá. Bueno, ahora sí llega la parte divertida. Dios Como usted se fue la segunda, entonces usted me va a dar primero el número. Un El numerito 3. del 1 al... Al 3. No, un número del 1 al qué. Al 3. Pues ya Del dijo el 1 3. del 1 al 8. Del 1 al 8 dijo el 3. ¿Y vos? Yo dije el 3. Por eso el 3. Del 1 al 8, el 4. 3 y 4. 3 y 4 están Entonces, fácil. Del el 1 3. al 3. ¿Con quién pasarías la noche en un motel? ¿Con cuál de esos hombres? Con el Ah, primero. Ave María. lleva! Rita, vamos. Rita, vamos. Listo. ¿Y el 4? 4. Elige 2 de ese listado para hacer un trío. 2 de ese listado. Esa es de la tercera. Está, pero bueno. Freud era bastante obsesivo, creo que no disfrutaría un trío, entonces a mí lo sé de José José. Esta mujer va a cantar con ese par de hombres. La van a poner, la van a coger de musa. Bueno, otro Diana. número, Diana. 5. Y 2. 5 y 2. Bueno, Diana, ¿con quién viajarías a una isla paradisíaca? ¿Con quién? Con Eros. Con Eros. Yo estaba que te soplaba. Bueno, a Cristina solamente le queda uno, se gastó 2 en un... Es que ¿Cuál fue el que dijo? el 5. Dos. Ven, 2. 5 y Yo 2. dije no. Ah, bueno, ya, no tiene opciones. ¿A quién bañarías? Le tocó bañar a Flor. Si se dejara. ¿Usted se imagina? Obsesivo, que me ¿Usted se está bañando. imagina bañando a ese hombre? No, yo creo que Es que no, hágame más, hágame más. Es que, espera que siga cayendo agua. Y ahora, Diana, el último. Diana, el último. ¿Del 1 al qué? Al 8. El 8. Ay, tan fácil. ¿A quién le llevaría serenata? ¿Sí vio? Le Yo. dio serenata a Mario Benedetti. Tocó. Había otros como con quién jugaría las escondidas, con quién harías el amor en un baño del avión. Pero mirala. Es que ¿por qué no dije el 7? Bueno, ya vamos cerrando el programa y quiero retomar lo que les decía ahorita para que dejemos claro como esos términos que mencionábamos o que estuvimos mencionando durante el programa. Alguna vez ya los habíamos tocado de pronto con otros invitados, pero quisiera que los recordáramos. Sexualidad, sexo y genitalidad. Entonces, ¿cuál de las dos empieza? De Tim Marín de Doping Wave. Sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad está compuesta por varios factores, ¿cierto? El factor cultural, el factor emocional, el factor intrapersonal y el factor interpersonal. Cuando hablamos del factor cultural es todo lo que se teje alrededor de la sexualidad y cómo influye para que yo me cree ciertas informaciones sobre lo que es sexualidad. Es decir, quiero que hagamos un paréntesis. La literatura, la música, las imágenes Las hacen parte de la toda cultura. esta... Los mismos roles también que nos da la No. sociedad. Por ejemplo, el hecho de que la cultura nos diga qué es lo que hace una mujer, qué es lo que hace un hombre, cuál es el color para la mujer, cuál es el color para el hombre, cuáles son los oficios que debe ejecutar una mujer y cuál un hombre. Eso es la cultura y eso es lo que nos ubica o nos muestra de qué lado está la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, sin mirarla de una manera pues como global, sino que se parcializa por hombre y mujer. Y que de alguna manera lo vemos y poniéndolo aquí muy cerca con las adolescentes, que si son muy atrevidas o de pronto son las que dan el primer paso para invitar a alguien a salir, Entonces ya son las fáciles, y que realmente y son tomadas así, o sea, aunque la cultura ha avanzado un poco, yo diría que muy poco, ¿cierto? Aunque ya mucha tecnología, mucho internet, mucha cosa, se sigue pensando mal de una mujer que de pronto invita a salir y vámonos a bailar. Y esa persona automáticamente deja de ver de pronto otras cualidades para pensar como piensan sus abuelos, pensaba su padre, pensaban sus amigos, que ya no. Que Mujeres ya no. atrevidas como Marilyn Monroe. Exactamente. El hombre que no se deja invitar por ella, no, yo pago. Y que aún así todavía se ven muchos. Todo eso es desde el Esos cultural. son roles. Continuamos. Bueno, lo afectivo ya es como siento, ¿cierto? Cómo me vinculo desde mis pensamientos, desde mis emociones, desde mi sentir como mujer o como hombre frente a la sexualidad.
Desde lo intrapersonal es la relación que tengo conmigo mismo, desde lo de adentro, cómo me siento como mujer. Y lo interpersonal es cómo me relaciono con los otros, cómo me estoy relacionando, y eso hace parte también de la sexualidad. Bueno, entonces ahí está sexualidad. ¿Cierto? Sigue sexo. Sexo, bueno, Que que es lo que de cinco, alguna manera cuatro. confundimos cuando decimos es que tuvimos sexo, no. Realmente es lo que se tuvo en las relaciones genitales o relaciones sexuales. El sexo como tal es esta parte genital que tenemos. O sea, tengo Lo que nos una define vagina masculino, o tengo un femenino. pene. Lo orgánico. Lo orgánico. Como el género. Testículos, eso es el sexo. Tengo un pene en los testículos y eso me pone el sexo masculino, ¿cierto? Y o tengo una vagina, sexo femenino. Y genitalidad es... Genitalidad, pues me habla más como de tener las relaciones sexuales. Ya- El ya encuentro, es intimidad. el Esa encuentro parte entre esos coita. órganos genitales, ese encuentro. Muy bien. Bueno, ¿qué sexualidad? Pero es que la sexualidad es muy amplia. Está desde lo cultural, desde lo interpersonal y desde lo personal. Sí, bien. ¿Y qué es genitalidad? Entonces, genitalidad es el encuentro con la otra persona Desde los órganos. Y sexo es lo que me define como hombre, como mujer. La marca pues que ahí llaman. está, entonces para que lo tengan claro y que lo tengamos Que es muy también diferente claro. al género. Que tenemos que tener eso claro. Sexo no es lo mismo que género. Yo tengo un Por eso sexo, en esas encuestas tengo donde un dice sexo género, que me dice que soy hombre, ya pero empieza eso- a verse pues como esa exactamente. otra casilla para la comunidad LGBT. Pero no me, exactamente, pero no me está diciendo que tengo que ser, que me tiene que gustar las mujeres si es que tengo un sexo. El sexo es lo que me define orgánicamente sexo- y el género es con lo que me identifico. Y que Exacto. tiene que ver también con lo cultural. Porque Eso es lo que puede que yo llamaban sea- identidad de género. A eso se refiere. Va de la mano. Va de la mano. Bueno, ahí está. Y no importa el sexo. Chicas, bienvenidas nuevamente al programa cuando quieran. muchas Esos gracias. temas siempre serán buenos compartirlos para las familias, para los jóvenes del municipio, de los municipios cercanos que nos pueden Muchas estar viendo. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias porque más que invitarnos es que quieren llevar esta información a la comunidad y que bueno pues que la comunidad también lo tenga en cuenta, lo acepte y que se puedan comunicar con ustedes y que también les puedan decir qué más quieren saber. Claro, ahí están Muchas gracias. nuestras redes sociales, nuestro fanpage en Facebook, Correcto. Aupan Andes, y el correo electrónico aupanteveandes@gmail.com por si tienen alguna inquietud frente al tema y quieren que abordemos alguna temática dentro de Doble Vía, pues ahí están los medios para que se comuniquen, o por nuestra línea telefónica 841-4953. Ahí está entonces. No me lo puedo aprender. Ahí están entonces como los contactos, porque para eso es en Doble Vía, para que la información vaya y venga y podamos tener como satisfechas las personas que se sientan en la casa a ver este programa. Y también invitar a los papás porque el tiempo en televisión es corto y las Exacto. temáticas en televisión son muy diferentes o se abordan de una manera muy diferente a como uno las podría abordar en un taller. Exacto. Entonces, cada mes estamos realizando talleres y próximamente estaremos ofertando el taller que realizaremos el próximo mes para trabajar otro tema que puede ser de mucho interés para los padres de familia. Ya saben, entonces pendientes de Ahí ella. está IGEA para que nos consulten y Muchas aprendan gracias, más. nuevamente. No, gracias a ustedes. Estamos de cumpleaños este mes, felicítenos. Felicitaciones. A ver la torta. Ya comimos. Ah, no nos guardaron. De esa manera, Poncho, entonces llegamos al final. Agradecemos al almacén Punto Clave G en el barrio San Pedro por vestirnos y bueno, hasta la próxima oportunidad. Chao.